Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Camila, este es su canal Ideas para la Vida by Cami. Hoy le toca el turno a la historia del tren. Espero que la disfruten a continuación. Surgió en Europa durante la Revolución Industrial y se desarrolló en el siglo XX. Ya les digo, en el siglo, vamos a ver aquí la libreta que nos dice. Vamos a ver, denme un segundito que está XV2, 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 el siglo XVII. Ajá, ¿qué pasó en el siglo XVII? En la Gran Bretaña se usaban caminos de madera, sí, caminos de madera para mover vagones de carbón. En 1802, el mecánico inglés Richard Trevithick, repito, Richard Trevithick creó un prototipo de locomotora de vapor. En 1825, el ingeniero mecánico británico George Stephenson creó la primera locomotora de vapor que podía funcionar en los rieles de los ferrocarriles públicos. La expansión de los trenes permitió que las mercancías y los pasajeros se desplazaran de forma más rápida y económica. Surgieron proyectos como el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, el ferrocarril transsiberiano, el Orient Express o el ferrocarril de Panamá. Ahora nos subimos en la máquina del tiempo imaginaria y remontamos tiempos atrás para averiguar los orígenes del tren y su definición. El tren es un vehículo compuesto por una serie de vagones o coches acoplados entre sí y remolcados por una locomotora o bien por coches autopropulsados que generalmente circulan sobre rieles o carriles permanentes. Los trenes son usados para el transporte de mercancías, animales o personas de un lugar a otro. Los trenes tienen su origen en los vagones que eran impulsados por caballos o tirados por cables. Tras la invención de la locomotora a vapor en el Reino Unido, los trenes se expandieron rápidamente, lo que permitió que las mercancías y los pasajeros se desplazaran de forma más rápida y económica, ayudando a la industrialización y la interconexión. Producto de la expansión de los trenes surgieron proyectos como el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, el ferrocarril transsiberiano, Orient Express o el ferrocarril de Panamá entre mediados del siglo, ya les digo, X19 y principios del 20. Sin embargo, a partir de la década de 1920, producto de la invención del automóvil, el uso de los trenes fue decayendo, decayendo decadencia que fue acelerada luego de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el uso de los trenes es contemplado debido a su mayor eficiencia de combustible y menores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otros medios de transporte. Además, se han desarrollado trenes experimentales como los trenes de levitación magnética. Aquí cabe mencionar que los trenes de levitación magnética, para que tenga una idea, funcionan de la siguiente forma. El tren
estando a cierta velocidad, se eleva. Entonces, hay una especie de imán, es un monorriel que tiene contacto con el cuerpo del tren por medio de un, digamos, otro riel que está pegado al cuerpo de todo lo que es el tren, valga la redundancia. Entonces, hay un campo magnético que no deja que el tren roce con el metal de abajo. Entonces, la levitación significa que va flotando, pero a gran velocidad, atraído por una corriente eléctrica que no deja que el tren se descarrile para ningún lado, lo mantiene así, flotando por el campo magnético que se forma entre la parte de abajo y la parte de arriba. Es una forma, digámoslo así, moderna de tren. Todavía están desarrollando ese sistema. Pronto va a ser más común entre los países desarrollados y de los que quieran gastar un poco de dinero en ese sistema de trenes. Bueno, por el momento veremos los trenes tradicionales de 2 vías y con ruedas incrustadas en los rieles. Entonces, esa es la diferencia entre la levitación del tren y los trenes tradicionales. La etimología, esta palabra o equivalencia es casi la misma en inglés, francés, neerlandés, español, portugués o italiano. Proviene del inglés train y del francés antiguo train, acción de arrastrar, relacionada etimológicamente con trajinar. Las lenguas alemanas y escandinavas dieron Zug, Tan y Ton, emparentadas con el verbo inglés to tung, que tiene también el sentido de arrastrar. Hoy definiríamos el tren como un vehículo múltiple movido por medios mecánicos que circula por una vía férrea especialmente realizada para él. El desarrollo tecnológico del tren a través de la historia, y aquí es donde nos subimos en la máquina del tiempo, se trataba de aquel vehículo que tenía su camino marcado por las rodadas sobre las que circulaba. Los carros fueron excavando surcos paralelos en las calles de Ur. Los habitantes se dieron cuenta muy pronto que estas rodadas, cuando eran profundas, mantenían a los vehículos guiados y no estropeaban al circular las casas junto a las que pasaban en las estrechas calles de las ciudades que regaban el Tigris y el Éufrates. Más adelante se cubrieron con losas las calles polvorientas y enfangadas, dejando deliberadamente los surcos necesarios para que los carros siguieran un camino fijo. No hay que olvidar que la carreta de 4 ruedas era entonces una invención reciente y que su eje trasero no era orientable. El ferrocarril fue producto de la revolución industrial surgida en Inglaterra durante los siglos entre los siglos XVIII y XIX. Una locomotora a la que se agregaron vagones para el transporte humano y de carga son básicamente las partes que hasta la fecha constituyen un tren.
Las motos o trenes han sido sujetos de los avances tecnológicos y ejemplo de ello es el tren bala del Japón. El constructor de la primera locomotora, 25 de julio de 1804, se derivaría más tarde de un ferrocarril por Richard Trevithick. El destino inicial de la locomotora fue su utilización en las minas carboníferas, en cuya primera demostración se logró arrastrar una carga de 40 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora. En 1823, el Parlamento inglés aprobó el acta que aseguraba a George Stephenson la titularidad de un proyecto cuya finalidad era unir los pueblos de Stockton y Darlington mediante una vía férrea. En el siglo XIX empezaron a descubrirse en numerosos países europeos los vestigios del Imperio Romano, con el descubrimiento de ciudades perfectamente trazadas por sus fortificaciones espléndidas, casas de campo con una especie de calefacción central y agua corriente, carreteras bien pavimentadas y también caminos de piedra habilitados para la circulación de carretas con cargas pesadas. Uno de estos caminos fue encontrado en las Islas Británicas, precisamente donde se elevaría luego la estación de ferrocarril de Abitor, en la frontera de Inglaterra con Gales. Aquella fue la época del vehículo guiado, pero no del camino, provisto de carriles. La idea de este debió de seguir cuando en las vías de profundas rodadas se colocaron a todo lo largo troncos de árbol partidos por la mitad para evitar que las ruedas de las carretas se hundieran en el barro. Estos fueron los primeros carriles. Sin duda, tal sistema se extendió por las comarcas donde llovía mucho y escaseaba la piedra. La esencia misma del camino de carriles es la existencia de bordes en el camino o en las ruedas. Los caminos de piedra tenían el borde de la rodada. En su forma primitiva, esta rueda parecía un carrete y los troncos de árbol una escuadra, abetos y alerces, clavados sobre unos troncos más cortos formando ángulos rectos. Constituían la vía de carriles montados sobre traviesas. Hubo incluso rudimentarias agujas. No se sabe quién instaló la primera vía, pero en el siglo XVI se usaban ya en las minas de oro de Transilvania y algunos ejemplos de aquellas vías primitivas y de los vehículos que sobre ellas circulaban han sobrevivido al paso del tiempo. Evidencia del desarrollo en varios tratados del siglo XVI, disculpen, es que hay ilustraciones representando aquellos ferrocarriles y carriles de madera. El más conocido es quizá el de Re Metallica de Georgius Agricola, George Bauer, publicado en 1556. El dibujo de una de estas vías en una mina de Alsacia se encuentra también de la Cosmographia Universalis
1550 de Sebastián Münster o Münster, como lo quieres llamar. Es probable que antes de dichas fechas tales vías se usaran en las minas de Europa del Este y del Tirol. Así es. Según nuestros actuales conocimientos, parece que la idea de hacer un camino especial para carruajes la tuvo un mesopotamio y que en el empleo de la rueda de pestaña sobre carril se debe a un alemán desconocido. Las vagonetas usadas en las minas se llamaban en alemán Hunde, perros. En el siglo XVIII, vamos a ver, en el siglo, debes saber, antes de dichas fechas, tales vías usaban las minas de Europa del Troll. Así pues, según nuestros actuales conocimientos, parece que la idea de hacer un camino especial para carruajes la tuvo un mesopotamio. Bueno, aquí está. Hubo dos sistemas rivales, el de la rueda de pestaña sobre carril ordinario, la forma actual, y el de las ruedas ordinarias sobre carril con borde o con un surco. Este último formado por barras de hierro fundido en forma de L y apoyadas en piedras daba una vía dura, pero útil para las cargas no eran excesivas. Durante todo el siglo se construyeron numerosos ferrocarriles mineros en toda Europa, sobre todo en Gales y en el noroeste de Inglaterra, donde la minería prosperaba. En libros de Charles Edward Lee, La evolución de los ferrocarriles, que termina en el momento en el que comenzaron casi todas las obras consagradas al tema, se encuentran muchos detalles de aquella época. Así que ya lo saben, dónde buscar. Durante el siglo XVII, en Europa, sobre todo en el noroeste de Inglaterra, se realizaron obras para sostener las arcaicas minas. Estas se encontraban generalmente debajo de las colinas y las vías de vagonetas descendían hasta el río o canal más cercano, donde los barcos recogían el carbón. Para subir la colina, él o los caballos tiraban de las vagonetas y al bajar las pendientes por su propio peso, los animales iban en el vehículo de cola. En Country Durham, Inglaterra, se conserva el primer viaducto ferroviario del mundo, el Causey Arch, en Tanfield, construido en 1727. Bueno. Y ya por último les vamos a decir algo sobre... Se denomina así los sistemas ferroviarios de transporte masivo de pasajeros. Ajá. Vamos a ver. Trenes de pasajeros. Trenes de... Perdón, es que tengo un problema en la... Son aquellos... Perdón. Trenes de corta distancia son aquellos trenes que solo transportan pasajeros dentro de un determinado territorio o ciudad. Están los trenes subterráneos o regionales, después está el tren metropolitano. Se denomina así a los sistemas ferroviarios de transporte masivo de pasajeros subterráneo o elevado, o en algunos casos parcialmente en la superficie o por carril tipo trinchera, que operan en las grandes ciudades para unir diversas zonas de su término municipal y sus alrededores más próximos, con alta capacidad y frecuencia y separados unos de otros por sistemas de transporte de pasos a desnivel.
Trenes de larga distancia, trenes de alta velocidad, son una categoría de trenes de larga distancia notable y en crecimiento. Es el tren de alta velocidad, que generalmente circula a velocidades superiores a los 200 o 250 kilómetros por hora. A menudo, a menudo opera en vías diseñadas para tal fin, que son inspeccionadas y preparadas para adaptarse a altas velocidades. El primer ejemplo exitoso de un sistema ferroviario que transporta pasajeros de alta velocidad, el Shinkansen de Japón, conocido coloquialmente como el tren bala, que comenzó a funcionar en octubre de 1964, que unía Tokio y Osaka. Su tren alcanzaba una velocidad de 240 kilómetros por hora. Solo para que tengamos una idea de las personas que nos gustan las carreras de velocidad, principalmente la Fórmula 1, estos trenes se compara con la velocidad de un carro Fórmula 1 que va también a 240 o hasta 300 kilómetros por hora, dependiendo del circuito para el carro y dependiendo de la vía del tren, dependiendo sí, no solo de la vía, de la distancia que recorren, el tipo de tren y el modelo de este mismo. Pero estoy hablando en comparación de las velocidades, para que tengamos una idea de lo rápido que van. En Francia, el tren a grande vitesse, literalmente tren de alta velocidad, es uno de los trenes que en abril de 2009 obtuvo un récord mundial de velocidad 574.8 kilómetros por hora, el doble de la velocidad de despegue de un avión Boeing 727. Sin embargo, el récord mundial de trenes lo tiene el japonés Maglev de levitación magnética, que en abril de 2015 consiguió una velocidad máxima de 603 kilómetros por hora. Otro tren de alta velocidad en Francia es el AGV, automotriz a gran velocidad, mucho más moderno es decir, y en Japón, además de Maglev, están los Shinkansen, que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. El tren de alta velocidad funciona a gran velocidad máxima de 300 a 320 kilómetros por hora, al igual que el ICE, Intercity Express de Alemania, y el AVE, alta velocidad española de España, valga la redundancia. La velocidad más alta alcanzada actualmente en operación de ingresos programada es de 350 kilómetros por hora. En los sistemas de ferrocarril interurbano Beijing, Tianjin y Wuhan, Wonshu, de alta velocidad en China. En la mayoría de los casos, los viajes en tren de alta velocidad son competitivos en tiempo y costo con los viajes en avión cuando distancias no exceden a los 500 o 600 kilómetros, ya que los procedimientos de check-in y embarque en el aeropuerto pueden agregar al menos 2 horas al tiempo de tránsito total. Además, los costos de operación del ferrocarril y distancias pueden ser menores cuando se toma en consideración la cantidad de combustible que un avión ha consumido por un viaje de despegue y de ascenso. Los viajes aéreos se vuelven más costosos a medida que aumenta la distancia de viaje porque el combustible representa menos del costo operativo general del avión. Espero que me hayan entendido esta parte, pero si no, lo que significa es que un avión cuando despega utiliza su máxima potencia para poder remontar a la altura que necesita viajar. Luego, cuando van a aterrizar, también necesitan la máxima potencia para poder
frenar a la hora de estar en tierra. Por eso se dice que el consumo de los aviones es mucho mayor que el de los trenes a velocidad. Y por ende, el pasaje de avión es mucho más caro. Entre una distancia larga y otra, en avión es mucho más caro que en un tren de alta velocidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy con respecto al tema evolución del tren y su historia, o como le puse en el encabezado, historia y evolución del tren. Muchas gracias, repito, por tu atención. Ay, disculpa los errores, es que he estado un poquito mal de garganta. Es un placer para mí compartir estas informaciones con mis suscriptores y con los que van llegando. Bienvenidos sean. Suscríbanse los que faltan, por favor, porque he visto en las estadísticas que hay mucha gente que ve mis videos pero no se ha suscrito. Como dicen los mexicanos, no le jueguen al canelas. Entonces, denle a la campanita para que les avise nuevo contenido y que puedan darme también sus sugerencias de nuevos temas o de alguna duda que tengan con respecto a lo que he subido. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Camila, este es su canal Ideas para la Vida by Cami. El próximo video. Hoy les toca el turno a la historia del tren. Camila. Espero que la disfruten. A continuación.